Imaynalla kasankichis llaqtamasis wawqipanakunas ñañas nuqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España suyumanta pacha rimarimusaykichis nuqaypata sutiymaki. Kay Ullurchar p'unchaypi apamusaykichis videota. Kay videopa sutin kasam Corogón Chela Alapi y Juan Recio Gorrot Epixaid el Cazadornin. Mana ni atimanchus runasiminchispi. Imarayku chay qillqasqa mana tukuytachu yachani ima ni munanchus chayraykus mani atinichu. Chantapis kay video qhawarikusun kay qillqasqa Emma Aquino 5943 nisqa mañarimun kay video qhawarinanchispaq. Qhawarispa ichapis riqsisun astawan imamantachus kay video. Chantapis qankuna mañaykichis qhiparikunaykichista, k'askamunaykichista kay canalpi. Ichapis kay video qhawaspa astawan yachasun kay llawarayllu gon nisqamanta. Kunan rimarisaq Castilla Gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy miércoles les traigo un vídeo a petición del suscriptor Emma Aquino 5943. El título del vídeo es Corogón Chela Alapi y Juan Recio Gorrot Epixaid el Cazador. No puedo traducir en quechua porque no sé qué es lo que quiere decir todo. Gon sé que es una autonomía de la cultura toba, se puede decir. No sé si de eso se trata, no lo sé. Pero viendo el vídeo vamos a enterarnos, vamos a aprender algo más. Así es que, como siempre, lo que yo piense y sienta comentaré y ustedes también reaccionan al mismo tiempo que yo y comenten qankunapis llaqtamasis noqajina qhawarinkichis noqajina uyarinkichis ya imagina imatachus t'ukurinkichis qillqarimuychiskunan qallarina uyariyta qhawariyta kay videota. Empecemos a ver el video. Para empezar, ya yo me hago preguntas. Estamos viendo a la cultura toba. Es una autonomía que es nombrado Gon. Está en el Chaco de Argentina, entre Paraguay, si no estoy equivocada. Lo poco que sé, esto lo leí cuando reaccioné la canción de Mercedes Sosa cuando cantaba a todas las culturas de Argentina, si no estoy equivocado, o era de Sudamérica, pero ahí busqué información, ahí aprendí algo. Pero al mismo tiempo hay que ver los instrumentos que utilizan, la vestimenta que están poniéndose en este vídeo, para salir en este vídeo. Todo eso tiene información. Fíjense en los tejidos, las figuras, si son similares a nuestra cultura o no, si conocen los instrumentos, si tienen esos mismos instrumentos en sus pueblos, qué nombre tiene. Todo eso es bueno que vayan observando. De esa forma vamos a ir a aprender. Y también si tienen información, pues dejen. Si en su país existe lo mismo, dejen, digan, en mi país se llama como violín, se llama tal, o no lo sé. Así vamos a interactuar y así vamos a ir conociéndonos un poquito más entre las culturas.
Y también pedirles que vayan viendo las lecciones que tengo aquí en el canal en su diversidad de géneros musicales para el gusto de todos ustedes, y también sugieran a sus artistas preferidos o este tipo de vídeos para aprender un poquito más de la cultura, de la diversidad de culturas, mejor dicho, de Sudamérica. Kankuna llaqtamasi suyariwankichis. Kay kasan llawaraylu toba nisqa. Chay llawaraylu toba kawsakunku kay suyu Argentina Paraguaywan Chaco nisqapi. Chayta noqa yachani imarayku. Unay qawarqani kay takiyuna Mercedes Sosa pay takirirqa tukuy llawarayllus maypichus tiyan kay Sudamérica nisqapi. Chayman hina noqa yachay maskararqan, chayman kay umaypi hap'ikuni chay yachayta. Chayta nisaykichis, ichapis qankuna astawan yachankichis. Chantapis mañaykichisman qawarinaykichista imaynatachus p'achasqa ima instrumentos nikun, imaynatachus noqanchis sikus, ch'aqwakus, guitarra, huancaras, mosenchos, tukuy ima tiyan, ichapis kikin kanman kay videopi qawarispa, ichapis mana, chayman hina ichapis llaqtaykichispi tiyan chay instrumentos, chayman hina nimuychis kay llaqtaypipis kikillantaq tiyan waq sutiyuq, chayta nimuychis chanta p'achanpi imaynachus t'ipasqa chaytapis qawariychis, chayman hina riqsinakusun. Chayman riqsinakuspaqa hasta un wawqi hina kawsasun, manaña maqanakunachu. Kunan qankunata mañariykichisman qawarinaykichista kay canalpi tukuy laya takiykunas karisqankunapaq uyarikunaykichishpa qhawarikunaykichishpa, chayman hina mañamuychis ima takiy runatachus uyarikuy qhawarikuy munankichis noqa apamunaypaq. Qhawarinallapuni Es otro idioma ancestral, se puede decir, porque yo creo que es, no sé cómo se llamará, supongo que es idioma toba o idioma gón, no lo sé. Aquellos hermanos que viven en el Chaco que son parte de la cultura toba, comenten, así vamos a ir aprendiendo. ¿Por qué les digo que compartan? Porque mucha de la gente de Sudamérica desconoce las culturas que existen en Sudamérica, y es importante que conozcan los orígenes, es como decir, de dónde viene toda esa gente que hoy en día existe en Sudamérica. Ya es una mezcla. Antiguamente habían culturas pues de diferentes, ¿cómo les puedo decir? De diferentes costumbres, de diferentes, se puede decir, tribus, ¿no? Pero hoy en día ya está mezclado todo. Pero pese a eso, hay culturas como la toba, el guaraní, el mapuche, el aymara, el quechua, se van manteniendo, se van arraigando, porque son culturas que no quieren desaparecer. Entonces es importante saber. Saber para qué, no para irnos a... No, saber para conocer y respetarnos, apreciarnos como seres humanos. Eso es lo que puedo comentar de este vídeo, de este trocito que hemos visto, mejor dicho, y ya luego seguiré comentando. También mencionen de qué parte de este mundo me están viendo, eso es importante. Kankuna llaqtamasi suyariwankichis kay noqanini wajina rimay, ichapi sutikun gon, ichapi sutikun rimay toba, mana yachanichu.
niman ñawpa rimay imaynatachus noqanchikpa ñawpallataq rimayninchis. Chaymahina noqa nini ichapis pichus tiyakunku kay Chaco nisqapi, Argentina, Paraguay nisqapi, nimuchunku tukuy yachasqankuta kay Llawaraylu Toba nisqamanta. Chaymahina riqsinakusun. Imapaq riqsinakusun? Yachananchikpa sapinchista maymantachus paqarimunku kay runas. Kay pachapi ari chaqrusqaña kanchis. Unay mana chaqrusqachu kaq kanku. Sapa llawarayllus t'akanaqasqa kaq kanku. Maypichus kawsakuq kanku chaypi. Kunan kay kawsaypiqa wakinkunas kawsayman hap'ikuy munanku. Imaynatachus kay Toba, Mapuche, Guarani, Aymara, Quechua, astawan rimaykunas astawan llawarayllus tiyan imaynachus kay llaqtanchis tiyan kinsa chunka iskay kinsa tawa phisqa kinsa chunka suqtayuq llawarayllus tiyan. Chaykuna kawsayman hap'ikusanku kikillantaq kanman. Chayta niman imarayku nuqapaq ancha sumaq yachana tiyan kay imaynatachus paykuna kawsakunku riqsinakunapaq wawqihinas kawsanapaq manaña maqanakunapaqchu. Manan chaytaqa qunqananchis tiyan. Chayraykus nini chantapis ima suyumanta ima llaqtaman hawamusawanki nimuy chayta. Chaymahina nuqapis hatun paykuna apachimusaykichik. Kunan uyarinallapuña. Las patitas de oveja. Hay instrumentos que se conocen, Ese instrumento no sé cómo se llamará. Es la primera vez que lo estoy viendo. Son muchas cosas que se ve y que no se sabe. Pero si los hermanos que saben, comenten. Comenten, es importante aprender. Alguna qhawariwan kichkay videopi ovejas sillunpis noqanchis suyunchis tiyan chanta imami sutikun kay raqa chaykunapis tiyallantaq chay violin hina mana yachanichu imachu sutin ichapis waq llaqtapi kay Bolivia suyunchispi kikin kanman mana yachanichu ichapis kanman chayri nimuychis ama qhapakuychischu. Vamos a seguir viendo. El palo de lluvia también. Es como una música de lamento o de despedida, no lo sé. Eso es lo que siento. Me gustaría un poco más entender, pero lamentablemente no lo entiendo, pero sí siento. Es por eso que digo que es como un lamento, una despedida, no lo sé. ¿Ustedes qué piensan? Comenten. ¿Alguna imaninkichis llaqtamasis? Kaitaki kanman kacharpasanmanpis hina uqurunata, Llakiyuq. Kankuna imaninkichis. Ama ch'inkaychischu, chantapis kay videos qhawarikuychis qallarikusqanman hasta tukukunan munani nispa qumuychis, chaskis saqarichis, qillqarikuychis, tukuy laya redes sociales niquichisman apachichis, chaywanqa astawan wiñarisun. Gente, como siempre, pedirles que vayan viendo los vídeos desde el principio
afín. Comenten, den me gusta y compartan con todas sus redes sociales, así vamos a seguir creciendo, vamos a seguir escuchando. Las maracas, como se llaman, ¿no? Aquellos que son de la cultura toba tendrían que estar orgullosos. Aún hay gente que viste su vestimenta y aún habla su idioma. Y aquellos que se avergüenzan de sus lenguas maternas, ¿qué les puedo decir? Eso quiere decir que están negando todo de dónde son sus padres. Es como decir, sus orígenes se están negando. Y eso ya es triste, porque una persona que no tiene una identidad propia, ¿qué les puedo decir? Ustedes ya saben, ¿no? Lo que pienso o no. Kankuna llaqtamasis imaninkichis noqa nini kay pichus rimarin kay toba nisqata kay llawarayupi ancha kusisqa kanan tiyan. Chantapis mana p'inqakunanchu tiyan. Pichus p'inqakunku rimaynimanta, llawarayllunmanta mana sumaqchu chayqa. Chayqa imaniyman sarusanmanpis hina paqariyninta, sarusanmanpis hina llawarayllunta machaykusachu. Qankuna imaninkichis ama qhipakuychiychu, kunan uyarinallapuña. Ahí terminó. ¿Qué dice? Juan Recio, 1953-1920, el dueño del monte. Sach'aspata dueño, Anda. O sea que es un homenaje y una despedida al mismo tiempo esta canción. Eso es lo que entiendo con ese poquito que nos enseñan aquí en este vídeo. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, como siempre voy a dejar el link del canal donde estamos viendo para que ustedes visiten ese canal, descubran más vídeos. Y si quieren suscribirse, suscríbanse. Alguna uyarisabankichis kay ñawripuykichis ichapis nini kay takiykasan chay hatun tata Juan Recio nisqapaq sina chaypaq wañun. Chayraykus nini ichapis kacharimunanku kay takiwan, chantapis yuyarinku imaynatachus pay karqa, ancha cosa. Chantapis nini kay tuta hina saqesaq canal ninmanta, mana canal nichu, kay canalmanta qankuna rinaykichispa qhawarimunaykichispa ichapis astawan videos qhawarikuspa astawan yachankichis, kunan kay kamalla waq video kama llaqtamasis allinpachi. Gente, hasta aquí, hasta otro video.